industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. Señores, estamos contentos porque tenemos a César Pucheo aquí, un tipo que es candela. Y vamos a hablar de cuarta. Criptomonedas, que son, para qué se usan, en qué está el mundo, qué es lo que viene, todo lo que tú quieres saber. Pero primero suscríbete al canal, como te estoy mostrando en pantalla, y activa la campana de notificaciones. Comparte este video en todas tus redes sociales, deja tu comentario ahí debajo y haz clic en me gusta. ¿Qué es lo que tú dices? Señor, el mundo de la criptomoneda, todo está cambiando. Si ustedes se fijan, luego de cada crisis representa un cambio. Cada crisis representa un nuevo día, empezar con una nueva idea. El que sale de una crisis y no cambia el concepto y crea nueva idea de cómo generar dinero, está muerto. Las criptomonedas, señores, surgen como una necesidad del ser humano de llevar todo al espacio digital. La criptomoneda es un dinero que no es tangible, es un dinero que no tiene, digamos, ¿cuál sería la palabra? Como un respaldo, como lo tiene la papeleta, que tiene un respaldo en dólares, o tiene un respaldo... Sí. Espérate. O tiene un respaldo en lingote de oro. Es un dinero, es una... Como dice en inglés, un currency, pero en español sería como una forma de intercambio que está basada en el mercado. Dele usted. Bueno, sí, vamos a darle un chisme técnico. Las criptomonedas es un dinero digital que está descentralizado, o sea, que no depende de ninguna entidad financiera, ni de un gobierno, de nadie. Depende de cada persona que mine cierto tipo de moneda o compre y venda cierto tipo de moneda. Por ejemplo, la criptomoneda más famosa en el mundo, que fue la que abrió las puertas al mundo de la criptomoneda, son los Bitcoin. El Bitcoin en el 2009 llegó a costar 9 centavos de dólar y hoy en día representa un valor de $9,500. O sea que en menos de 10 años aumentó su valor en un 5,000%. Entonces, aparte del Bitcoin, porque el Bitcoin fue el ejemplo a seguir. Pero existen más de 2,000 tipos de criptomonedas. Yo quiero que antes de entrar en esas otras, como explicar a la gente en qué se basa ese concepto y cómo en realidad al final se puede comprar y vender a través de un dinero que tú no lo tienes en la mano. Ok. El Bitcoin está respaldado por el dólar. Porque el Bitcoin, la referencia del valor del Bitcoin se basa en el valor del dólar. Sí, pero se refleja en dólares. Es bueno que aclaremos esa parte, que yo te voy a hacer la pregunta. ¿Eso significa que hay en una bodega una cantidad de dólares que representan los bitcoins que están en la calle? No. Entonces, el valor de la moneda lo determina la cantidad de terahertz, que son los niveles de seguridad de cada moneda. Sí, pero también el mercado. Porque el tema con el bitcoin, porque yo también no soy experto y no lo he manejado, que yo he comprado y he vendido, ni tengo bitcoin. Pero sí he leído mucho de eso porque como ingeniero en telecomunicaciones es un tema como que Te llama la atención. O es de mi área, digamos. Los bitcoin tienen una cantidad establecida. Digamos, hay una cantidad de bitcoin. Sí. No van a haber más. 21 millones. Sí, no van a haber más bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Como crece el interés de la gente por los bitcoin, si hay más gente que quiere bitcoin que gente queriendo vender los bitcoin, entonces básicamente el mercado sube el valor. Se basa en la ley de oferta y demanda. Oferta y demanda, exactamente. Que no pasa eso con las monedas que son, vamos a suponer, los dólares. Los dólares tienen lingotes de oro que están guardados en la Reserva Federal y tiene como algo que los respalda. Hablando del dólar, la pandemia del COVID ayudó a que Estados Unidos sacara a la luz su dólar digital. Estados Unidos tiene un dólar digital que no está avalado por el dólar y tiene el mismo valor que el dólar, o sea, 1 por 1. ¿Me entienden? Hay muchas personas en la pandemia que se le pagó con dólar digital. Cuando ustedes ven ya, por ejemplo, los chinos, que casi todo es digital, que tú ves que pagan con el teléfono, que pagan con el reloj, que pagan con la uñita, ya eso es dinero digital. Y los Estados Unidos aprovechó esta pandemia para introducir lo que es el dólar digital. ¿Tú no crees que tal vez afecte a los bitcoins el hecho de... Porque
hablando de eso, yo soy una persona que hago la mayoría de mis pagos de forma digital, pero mi dinero tiene un respaldo en el banco, en moneda, obviamente, pero también eso ha hecho que uno esté recibiendo y pagando dinero y realmente el dinero tú nunca lo tocas. Exacto, ¿Tú es igual, entiendes? es igual. Es igual, pero qué bueno que la gente sepa que los bitcoins se guardan en una especie de carteras virtuales, son programas que tú tienes, tú puedes perderlo el dinero y se pierde y tú jamás lo recuperas. Pero depende, tú sabes, porque hay garantía. Por ejemplo, mira, hay muchas plataformas que están, por ejemplo, yo estoy trabajando en una nueva moneda ahora, que se llama Bitcoin Board. Es la nueva generación del Bitcoin. Es la moneda que va a romper el Bitcoin en buen español. ¿Por qué? Porque los creadores del Bitcoin crearon esta moneda que tiene más niveles de seguridad, tiene una tendencia más relevante. Aparte de eso, es una moneda que se está utilizando en muchos sitios del mundo y está avalada por bancos taiwaneses, o sea que los mismos bancos lo utilizan. ¿Por qué? Porque la transacción interbancaria, como ustedes saben, pagan muchos impuestos y mucho tax y mucho qué sé yo qué. Con el mundo de la criptomoneda eso no pasa. Entonces, en esta moneda que viene surgiendo, que es el Bitcoin Board, esa moneda está ayudando a descentralizar el Bitcoin. Porque el Bitcoin, como se está utilizando para el comercio tradicional, ha comenzado a depender de lo que es la misma bolsa de valores, que si compran aquí, si compran allá, porque las compañías tienen una gran parte de su inversión en Bitcoin. Como una moneda descentralizada, ellos la utilizan para mover su dinero sin que el gobierno se dé cuenta. ¿Tú me entiendes? Sí, porque es que también las regulaciones no salen tan rápido. Exactamente. No se han podido adaptar todavía. En algunos países y en Estados Unidos hay algún tipo de regulaciones, pero no es verdad que tienen como el control de eso. Exactamente. Se hace mucho negocio turbio con, Entonces, con el Bitcoin también. Antes de tú salirte de ahí, quiero decir, ya se me fue la idea. Otro truco dentro del mundo del Bitcoin es que las monedas son por temporada. O sea, cuando una moneda nace, ese es el momento de tú adquirir de ese tipo de moneda. Early adopters, en inglés le dice. Exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, el Bitcoin salió en el 2009. En el 2012 ya costaba casi $200. O sea que lo que compraron en el 2009 al 2012 vieron una buena ganancia. Pero lo que compraron en el 2012 a 2016 vieron menos ganancia. Porque la inversión es mayor. Entonces, hoy en día el Bitcoin... Porque va subiendo el precio, ¿eh? Exacto. El Bitcoin hoy en día no es un negocio. Porque ya es como el dólar. El dólar ya no es un negocio. Una agencia de cambio lo que gana son centavitos. ¿Me entiendes? Entonces el Bitcoin ya tiene un precio establecido. Y ronda de los 9.500 a los 10.500, 11.000. Y quizás un día vuelva a $22.000. Una cosa que yo quiero comentar en eso que tú dices es que cuando tú dices que no es negocio, obviamente te refieres exclusivamente a invertir en la moneda para que esa inversión se multiplique. Pero sí se le puede sacar provecho de muchísimas maneras, también como tú dices, usándolo para hacer intercambios comerciales. Tú lo puedes usar para sacarle provecho, pero no que tú vas a venir a comprar un Bitcoin para mañana venderlo, porque ya tú no tienes ese control del mercado. Cuando la moneda sale al principio, tú sabes que va a haber un proceso que ella, si hoy cuesta $1, tú pagas $1 por ella, otro día tú lo puedes vender en 8, en 10, en 15, en 1,000. Exactamente. Otra cosa es que, como él lo dice, los Bitcoin tienen una cantidad establecida. Eso significa... De producción. Eso son muchas cosas en una. La primera es, las personas que crearon el Bitcoin, tengo yo entendido, no lo crearon de un principio con la idea de que iba a ser la moneda, definitivamente la moneda virtual que se iba a utilizar, sino que era como un piloto. Vamos a salir con este concepto, vamos a evaluar el concepto y después veremos. Ya eso nos va a llevar a otras cosas, a otras monedas, que al final sí van a ser ya... Pero eso pasa en la vida real, lo que pasa es que no lo asimilamos. Por ejemplo, a ti te dicen que te van a dar 10 pesos haitianos. ¿Qué tú haces? ¿Qué haces tú con 10 pesos haitianos? Nada. Eso es como tú compras una moneda que se llame Estela, que vale 0.7 centavos de dólar. ¿Tú me entiendes? Así como en el mundo hay
miles de tipos de moneda como el dólar, el peso dominicano, el peso haitiano, el euro, el peso japonés, el yen. ¿Tú me entiendes? Así mismo hay diferentes tipos de criptomonedas. Y hay muchas criptomonedas que ahora mismo te están dando la oportunidad de tú, de aquí a 3, 5 años, hacerte millonario. Sí, lo que pasa es que quería también caer, como tú decías, estábamos hablando del asunto de si era o no era negocio. Quería caer en el asunto de la minería. Entonces, como estamos hablando de la gente, que hay algunas personas de lo que nos están viendo que no saben nada de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se sostiene este sistema? La idea de los creadores de Bitcoin era que los mismos usuarios, de alguna manera, iban a proveer poder de procesamiento a través de sus aparatos para hacer las transacciones. Entonces, ¿cómo se logra esto? O sea, ¿por qué yo voy a poner un teléfono, una computadora, lo que sea, a trabajar en lo que es la famosa minería? La minería es tú poner equipos a estar haciendo transacciones de Bitcoin, hacer procesamiento para las transacciones de Bitcoin a cambio de una ganancia. Entonces, los creadores de Bitcoin entonces proveen, o sea, el sistema de Bitcoin provee una especie de ganancia cada vez que se hace una transacción, y eso es lo que es la minería. El problema es que como la cantidad de Bitcoin está limitada, a medida que se va distribuyendo los 21 millones de Bitcoin, digamos, cada vez te pagan menos por hacer el mismo procesamiento. Y eso yo entiendo que va a llevar en algún momento a los Bitcoin a que ya no va a ser rentable de ninguna manera, no se va a hacer procesamiento y eso. Y la moneda yo creo que va a morir en algún momento por eso. A menos... No necesariamente, porque ya el Bitcoin está establecido como el dólar. Señores, Sí, pero que es que... es la no- moneda más cara del mundo. Sí, pero tú no me estás ¿Tú me entendiendo. entiendes? Mira lo que pasa, César. Si no hay quien haga las transacciones, ¿cómo la moneda? Pero es que, óyeme. El mundo está cambiando. En internet hay muchos sitios que tú puedes pagar con Bitcoin. Yo creo- Incluso ahora entonces- mismo PayPal está haciéndose una cartera de criptomonedas. ¿Tú me entiendes? Sí, pero- El mundo, tú vas a dejar de ver dinero. Sí. La evolución de la finanza es la zona criptomoneda. Sí, pero tú estás hablando de criptomoneda y yo estoy hablando de Bitcoin. Pero es Yo estoy hablando de un tipo de criptomoneda. No, tú estás hablando de la moneda más importante Sí. y el dinero y la moneda más valiosa del mundo entero. Claro que sí. Pero como te dije, Bitcoin está pensado para hacer una especie de programa piloto. Va a haber una moneda que se va a coronar como la... Se llama Bitcoin Board, esa moneda que tú estás Entonces, hablando. muy probablemente sea esa. Pero todo va a depender del área, porque por ejemplo, los taiwaneses crearon el Bitcoin Yen, el Yen, su propia moneda digital como los gringos. ¿Entiendes? Y todo el mundo lo que está haciendo es descentralizándose, despegándose del sistema financiero. ¿Me entiendes? Para ellos está en su mundo financiero, donde nadie puede venir a chequearte y que déjame ver esta transacción. Mierda, pero te mandó $10,000. Hay que chequear que lavado de activos, que si yo qué, eso se va a acabar. El dinero ya no va a ser una razón para perseguirte, porque va a ser incontrolable. Y eso es lo que se busca con el mundo de la criptomoneda. Bueno, que al final yo pienso que los gobiernos van a imponerle... Pierden la batalla. Es imposible caerle atrás al mundo digital. No, yo creo que aunque dure 50 años, 100 años, al final el gobierno Entonces, va a tener mira, el control. mundo de la minería tiene 3 vertientes que tú puedes ganar dinero. La que más me gusta y es mi preferida es minar. Crear monedas, producir monedas. Hay 2 formas de hacerlo. Tú compras tu propio equipo y pagas tu luz y pones tu equipo en tu casa a producir. O tú compras planes de minería a compañías como Miningvest, Mining City, compañías reconocidas a nivel mundial que minan Bitcoin y diferentes tipos de criptomonedas. Es un tipo de negocio que es el que yo hago y tengo casi todos mis ahorros metidos en esa vaina. No debe ser lo correcto porque dicen que uno debería meter un 25, un 30%, pero cada quien tiene su creencia en el mundo de los negocios y cada quien tiene su manera de sobrevivir. ¿Tú tienes mucho haciendo minería? Sí, ¿Qué más o menos qué tiempo? casi un año. Como un año. ¿Cómo cuánto tú te has ganado más o menos en eso? Bueno, yo produzco ahora mismo, bueno, yo tengo un plan, tengo varios planes. No voy a entrar mucho en detalle porque son cosas personales, Ujú. sobre todo finanzas, que hay que tener mucho cuidado. Yo tengo un plan de $600 por 3 años, 1,100 días, y ese plan me genera diario, de 4 a 6 dólares diario. O sea que al mes esa cuenta me da 130, $140 al mes. Y más o menos cuando tú divides
lo que tú pagas por... Bueno, yo gasté $600 en ese plan por 3 años. O sea que en 5 meses yo tengo mi capital. ¿Me entiendes? Y ya todo lo que yo cree de ahí para allá, todo lo que yo mine de ahí para allá es ganancia. Aparte de que hoy la moneda cuesta 10, pero de aquí a 3 años la moneda va a costar 30, 40. ¿En qué moneda tú estás trabajando ahora El mismo? Bitcoin Board. Ah, tú tenés eso. Esa va a ser la sustituta del Bitcoin a nivel mundial. ¿Y qué tiempo tiene ya esa moneda en circulación? Esa moneda tiene desde diciembre de 2019 apenas. Está en pañales. Para que Está sepa. en pañales. El mejor momento. Está en pañales. Y si usted ve la tendencia de esa moneda, que en menos de un año, en lo que va de 2020, ya está en segundo lugar como la moneda más valorada. Pasó el Ethereum, pasó el Trio, pasó el Stellar y pasó muchísimas monedas. La Stellar es una moneda que usan los bancos para hacer transacciones entre ellos. Entonces cada moneda tiene su mundo, O su nicho. su nicho. Hay una moneda que se creó para los que estaban hartos del Bitcoin en Europa. Hay moneda para todos. Y para la Deep Web, para los que hacen su diablería por internet. Hay moneda para todo. Entonces, yo estoy invirtiendo todo lo que me entra en minería de Bitcoin Board. ¿Por qué? Porque tengo la fe, por así decirlo, la creencia de que por la tendencia que ya ha tenido la moneda, va a ser más explosiva que el Bitcoin. Yo voy a invertir en eso. Voy a invertir Te en eso. invito y te puedo orientar en todo lo que necesites. Y a ustedes también por ahí. Vamos a dejar el link abajo, el link de registro de Mining City, donde ustedes pueden entrar. Yo tengo un grupo en WhatsApp donde le paso todas las informaciones, le doy toda la asesoría del mundo de la finanza que ustedes necesiten y les sirvo de tutor como yo estudio el mundo financiero. Yo te puedo decir que en una semana va a subir o a bajar por algún acontecimiento a nivel mundial que pase. Por ejemplo, un subión de gasolina, un bajón, una pandemia, una guerra, una crisis, un cierre de una compañía de Estados Unidos. Todo afecta. ¿Por qué? Porque la economía mundial está conectada. Si en República Dominicana pasa una desgracia, quizá a los países cerca de nosotros le va a llamar porque hay un tipo de comercio. Por ejemplo, Sí. Haití hay que cerrarlo. Si nosotros tenemos problemas, Haití hay que cerrarlo porque Haití no recibe más ayuda que nosotros de nadie. No, eso es, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, vamos a decir que en Cuba es que compran todo el café que hacen en este país, que no es así, es un ejemplo. Si, por ejemplo, en Cuba pasa una desgracia y ya la gente no tiene dinero para comprar café, Claro. entonces nos quedamos con todo el café aquí, todos los productores de café cuando vienen de quiebran y una desgracia, una vaina, y eso afecta a la economía, y más en economía más desarrollada, donde se hacen muchas microtransacciones, a cada rato se compran acciones, se venden acciones. Entonces, ustedes saben que, o no sé si saben, que el mundo financiero se guía mucho de las emociones. La gente vende por miedo, Percepción. compra por deseo, o sea, eso maneja mucho el mercado también. Entonces, Sí. por eso la tendencia, dependiendo de cosas que pasen, tiene cierto grado de las personas que tienen conocimiento para predecir. Claro. Y hay muchos trucos. Por ejemplo, el Bitcoin Board, el Bitcoin solo te permitía minar, vender y comprar. Pero las nuevas monedas, como el Bitcoin Board, te permite... Perdón, él está hablando del Bitcoin, ¿verdad? Ajá, Porque ahora es Bitcoin Board. Ahora voy a hablar del Bitcoin Board. El Bitcoin Board te permite tener 3 negocios en uno. Un negocio es minar, que es la forma más barata de tú obtener una moneda. Minando. Eso es la forma más económica. Entonces, tú puedes minar tus propias monedas. Ese es un tipo de negocio. Porque tú compras a precio de costo. Tú compras a precio de suplidor. Para que entiendan. Sí, porque tú estás minando directamente. Claro. A ti, que sí. a ti te está pagando la plataforma de ellos por hacer las transacciones. Exactamente. Entonces, la otra forma de hacer dinero es cuando te meten el trading, que es comprar y vender. ¿Entiendes? Sí. Que ese mundo es que cuando hay en tiempo de crisis lo correcto es no vender, es aguantar. Señores, pero hay mucha gente. El trading es, digamos que de cierta forma es especular. Estudiar la tendencia. Usted, por ejemplo, ve que el ajo va a subir mañana. El ajo se va a poner de 100 pesos a 200 pesos. Usted agarra y compra todo el ajo que haya.
No, el que usted lo compra a pueda. 100 pesos el ajo. Bueno, el que usted pueda. El que usted pueda. Mañana cuando el ajo se pone a 200 pesos, usted sale y lo vende a 190. En pocas O a palabras, 195, pues está ganando tener el 95. olfato de inversionista. Exactamente. Entonces es lo mismo, pero con divisa o con monedas. No, exactamente, con el mundo de la criptomoneda. Sí, lo que Y pasa es que el trading se otro- hace con... El trading, mucha gente hace trading. Lo de Forex, por ejemplo, hace trading es con moneda extranjera, también se puede hacer. No, porque el trader Forex es la bolsa de valores de un grupo de empresas. Porque aparte de Forex, hay como 3 más. Porque, un ejemplo, Google, la Shell y la Suzuki y la Toyota están en Forex. Un ejemplo, no es así. En este grupito está la Texaco, el gobierno chino y la Toyota. ¿Tú me entiendes? Entonces, cada compañía corre las cuentas de diferentes empresas. ¿Entiendes? Tú puedes correr para Forex, otro puede correr para ADA y así sucesivamente. ¿Entiendes? Una cosa y que- es basada en el dólar. Una cosa que yo le quiero decir a ustedes. Yo estoy viendo que César le está brindando como esa oportunidad, ese apoyo. No quiero que lo malinterprete, no quiero que esté pensando que él está tratando de sacar algún tipo de beneficio. Simplemente César es una persona amante del tema y le apasiona el tema y quiere compartir el conocimiento. No es que usted va a hacer negocio con él. Usted no va a hacer negocio con él, usted va a hacer No. negocio con la plataforma que sea que usted se meta. Exactamente. Para que no malinterprete la cosa. Porque Exactamente. el que no cree en eso, ve esto y dice, Entonces, no, eso no es lo que está. yo te expliqué 2 formas de hacer dinero. Minar y hacer trading, ¿verdad? La tercera es que se contradice un poco lo que tú dices, pero hay que aceptar la realidad. Si yo logro que tú entres por la asesoría que yo te doy, yo tengo un beneficio por entrarte a ti, Una comisión. una comisión. Ok. ¿Me entiendes? Pero eso es lo que motiva a la gente, porque como yo le dije, una moneda depende de los usuarios que utilizan la moneda. Entonces, a mí me interesa que el mundo de cierta moneda crezca, porque yo quiero que tenga rentabilidad. O sea, nosotros los que estamos minando desde cero, queremos que una moneda que nosotros estamos pagando 100, 200 dólares por cada una, de aquí a diciembre cueste 1000 y ya yo me esté ganando. ¿Usted me entiende? Pero la única forma de lograr eso es que yo te meta a ti, tú lo metas a él y él se meta. Entre más personas logremos que tenga la tómbola, la moneda tiene más estabilidad. O mejor dicho, mis queridas bestias peludas, que aumente la demanda. Exactamente. Señora, recuerda suscribirte al canal. Yo lo dije ya. Siempre. Suscríbete, viejo, suscríbete. Yo quiero que tú me digas algo, loco, porque tú no has dicho ni Oye, ese hombre está No, tirando yo estoy números. escuchando porque yo estoy dándole a la mente. César, yo no sé si tú sabes, yo tengo un canal, se llama Proyecta Tutoriales, donde después te voy a invitar para que hagamos algo Claro. parecido a esto. Claro, pero con más gráfica. Sí, exactamente. Exactamente. Que dediquemos un capítulo nada más Al mundo de la criptomoneda. de la criptomoneda. Señores, suscríbanse al canal de Proyecta Media Group. Tenemos 2 canales en Proyecta. Está el canal principal, ¿verdad? Que es Proyecta Media Group y Proyecta Tutoriales, donde vamos a dar temas como este, tratarlo de marketing. Política, religión. Señores, esto es importante que ustedes sigan estos canales porque todo no es chercha, chisme, rebú, que sí o qué. También invierta su tiempo para cosas productivas. Este canal, yo le voy a decir algo, voy a ser sincero con ustedes que me ven. Yo por eso no quiero enfocarme tanto solamente en los chismes. Yo me quiero enfocar también en cosas que te puedan ayudar a crecer. Da pena que mucha gente le interesa más perder su tiempo viendo cosas que tal vez no le sumen que viendo cosas que lo ayudan a crecer, a desarrollarse y a mejorar. Proyecta viene con ese concepto, le va a enseñar cosas que usted le puede sacar provecho, tanto ya en el área que es específica, que es el área de marketing y eso, y también en área de donde usted pueda realizar inversiones y eso. También en la industria, manténganse en la industria también, que en la industria estaremos de vez en cuando trayendo este tipo de contenido, porque todo no es chelcha, ¿verdad que sí? Claro, claro. Señores, ¿usted quiere mandar un saludo, decir algo más? Yo quería decir algo, que a la gente también que se vaya a Instagram, le dé a seguir a la industria, a @ esta es la industria. Sin Mareo,
nuestro seguidor César Pucheo. No, espérate, que tú ¿Y cómo estás, la otra? tú ¿Cómo estás la ligando temas, ¿no? Arroba César Pucheo, ¿no? No. Sí. Sí, a César Pucheo. Arroba César Pucheo. Arroba César Pucheo y sigan la página de Sin Mareo en Instagram y todas las redes sociales. Aunque- para que ¿Puedo tenga- explicarlo? ¿Puedo explicar? Aunque eso era del otro video, ¿eh? Sí. Brevemente. Sin Mareo es una viduría ciudadana. Veiduría. Viduría. Viduría. Sí. Es el concepto de un movimiento social que va a poner a los políticos en línea. A raya. A rayita. Señores, ya ustedes saben. Nos fuimos. Esta es la industria.